Hola, muy buenas, ¿qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Yo espero que estén muy bien. Sean bienvenidos una vez más a su canal de reflexión y filosofía favorito. En el video de hoy, como están viendo en el título, vamos a tocar un tema que es muy amplio y muy difícil de entender. Es que yo cada vez que veo un video de esto me reflexiono mi educación y digo, no, es que parece que estoy en kinder, no lo entiendo. Parece que recién empecé la escuela. Y en el video de hoy vamos a hablar de nada más y de nada menos que de astrofísica cuántica. La astrofísica cuántica es lo que permite que tú respires. Ni siquiera sé si esa huevada existe. Vamos a hablar de la buena política, compañero. Lo que todos escuchamos. Nosotros somos de las personas que decimos que la política es asquerosa, sucia, vil, mediocre, pobre, ladrones, hijos de su madre. O somos de las personas que decimos que la política es mediocre, vil, ladrona, juiciosa, hija de su Hay gente que sí valora la política, mucha gente valora la política. De hecho, te voy a explicar por qué la política es tan importante en este video. Para entender un poquito de la complejidad de esto, tenemos que entender que en la política viene desde los tiempos de la humanidad. O sea, es decir, que estamos hablando de un mundo que tiene la misma edad que tiene el tatarabuelo de tu tatarabuelo. O sea, date cuenta más o menos que te las voy a tratar de resumir en un video cortito. Entonces la política se resume al principio de la humanidad. ¿Y por qué se resume a tan un chingo de tiempo? ¿Por qué la política es más vieja que la sarna? Te lo explico rápido. Al parecer, el ser humano es un ser que está acostumbrado a vivir en sociedad, como todos los otros seres, la mayoría de los otros seres. Pocos son los lobos solitarios de la vida. ¿Qué genera esto? Que nos chinguemos a madrazos, que nos hagamos mierda todo el tiempo, que tratemos uno de ser superiores que otro, porque no todos tenemos la misma visión del mundo. Y entonces desde el principio del ser humano ha existido la política y también la fuerza, y el abuso, y la injusticia, y la maldad, weón. La política lo que se encarga es de hacer que los intereses tuyos, sí, tú que me estás viendo, tú, de los intereses tuyos y los intereses de otra persona que no comparte para nada tu idea, que un poco más y se ven y se caen a golpes porque no comparten las mismas ideas. Esto hace que la política sea un mediador, que pueda establecer como tal políticas públicas que permitan a dos personas estar contentas. Busca el bien común en general. Pero a lo largo de la humanidad hemos visto que una política significa poder, papu. El que tiene la política controla el mundo, así de fácil. Si tú entiendes la política y te metes al mundo de la política, tarde o temprano terminarás controlando a alguien. Ya puede ser a tu vecino o a tu tía o a tu prima o al tataranieto de tu tatarabuela. Entonces tú podrás controlar el mundo como tal porque es poder puro y duro. ¿Pero a qué se debe este poder? Listo, esto nos remonta al origen, maldito origen de la política. ¿De dónde viene la política? Ya te dije que viene del ser humano, pero ya, o sea, el ser humano nació y ya era congresista, ya era un Obama, un Donald Trump de la vida. No, amigo. Esto pasó desde que el ser humano se agrupó. Cuando dijo, este desgraciado se parece a mí. ¿Será igual aquí abajo también? Agrupémonos. ¿Qué puede salir mal? A la semana siguiente ya estaban muertos. El otro se había cogido a la mujer del otro, le habían puesto los cachos. Tenía 2 hijos que no eran de él. Se hizo un desmadre. Supongo que era algo que tenía que pasar. En realidad, esto es lo que defiende la política, que habían diferentes puntos de vista. Uno quería que se le repartiera más a las personas de su tribu y el otro quería que se le repartiera más al pueblo en general. Entonces ahí vienen los conflictos y nace la política. Y por ende, lo que nosotros llamamos, algunos maldecimos, otros amamos, lo que son las jerarquías. Y esto nace en Mesopotamia, en Egipto, en Japón y también en hindú. Son hinduistas. Tanto en Mesopotamia como en Egipto había políticas de jerarquía. ¿Qué es una jerarquía? Es decir, yo estoy por encima de ti porque soy un iluminado de Dios, o porque tengo más plata, o porque estoy más estudiado. Una jerarquía es tratar de clasificar a las personas dependiendo de sus capacidades o de cuánta plata tengan, o de si son unos iluminados de Dios llamados a la santidad. Más o menos, eso sería un poquito de jerarquía para todo el mundo. En Mesopotamia y en Egipto se caracterizan porque había una sola maldita persona, un desgraciado, que Dios lo vio y dijo, en ti puse el ojo, desgraciado. Entonces había una persona que estaba iluminada por Dios, prácticamente, esa es la teoría, y era el emperador o el faraón. Entonces ahí se lo conocía como emperador y faraón, y a estos le seguían los sabios y los que tenían plata. Entonces el emperador, rey, faraón, como le quieras decir, era el encargado de transmitir las enseñanzas de Dios, la iluminación divina de ese ser
al pueblo. Y entonces, por ende, ahí había una jerarquía. El pueblo, los campesinos estaban por arriba y abajo los esclavos, para que tengas una idea. En las civilizaciones hinduistas, lo que mandaba era la fuerza militar. Es decir, el general más general de la tribu era el desgraciado. Él era el que mandaba en el pueblo. Y ahí le seguían las personas con mucho dinero, y ahí le seguían las personas religiosas, y ahí más abajo estaban los campesinos, todas las personas, los trabajadores, el pueblo en general. Pero ahora tienes que entender cómo evolucionó la política de ser una cosa tan rústica, tan yo soy iluminado de Dios, así que vine aquí a este mundo a reinar y tú, maldito esclavo, agáchate y bésame el dedo meñique del pie. ¿Cómo pasó de eso a ser lo que conocemos ahorita? Todo empezó porque, como sabes, había un iluminado, un desgraciado, que era iluminado de Dios y era el rey como tal. Eso era una monarquía, que es una monarquía donde hay un desgraciado que es iluminado de Dios y es el rey. Y eso se va pasando en su sangre, es decir, a sus hijos. Él iba trasladando su poder majestuoso divino con sus líquidos divinos majestuosos a sus hijos. Y sus hijos iban a ser los gobernantes a su vez. Entonces, una vez que llegamos al final del medioevo, donde ya la monarquía estaba a un nivel demencial, había demasiadas injusticias. Había mucha gente pobre, demasiada gente pobre, y habían una clase pequeña que eran la nobleza y la monarquía y la religión, el clero, obviamente. Entonces, esto de aquí, los sacerdotes, los reyes y la gente con buena plata eran los forrados del pueblo, eran los que no les podías ni tocar. O sea, si ellos iban caminando, tú no te podías cruzar en su camino porque te pateaban y decían, quítate de aquí, maldita escoria, y ¡pum!, te tiraban una bolsa de oro, así, como para qué, porque te menospreciaban y la escupían de paso. Entonces, eran esta clase que estaba por encima del resto, pero había mucha gente pobre. Entonces, esa gente pobre, el pueblo como tal, hizo lo que se llama una revolución, la amada Revolución Francesa. Dijeron, ¿cómo es la hueva? ¿Cómo es la hueva? Que somos demasiados infelices, porque nunca se habían reunido. Un día se reunieron, somos demasiados infelices. Entonces, ¿por qué esta gente está siendo feliz a costa de nuestro money, de nuestro buen cash, papu, cash? Entonces, se llegaron a la conclusión de que tenían que hacer una doña revolución como Dios manda. Si coger al rey y cortarle la cabeza, porque sí, porque eso es una revolución por donde la veas, ¿sabes? Es muy humanista, es muy pacifista. Coger al rey y rajarlo, weón, pincharlo ahí. Entonces, eso fue lo que hicieron. Literalmente, la Revolución Francesa fue destruir la monarquía y ese ensamble de poder que tenía todo esto en Francia, obviamente. Todo este ensamble de poder que había, destruirlo prácticamente y que el pueblo pudiera coger el poder. Pero, aquí viene uno de los principios de la humanidad más grandes. Y es que cuando se hizo eso que se llamó Asamblea Nacional, porque representaba a la nación según... Se hizo la Asamblea Nacional de todo el pueblo, así, del pueblo, se presentaron diferentes posturas. Los que se sentaban al lado derecho eran las personas más conservadoras, que estaban de acuerdo en que había que destruir esa monarquía, pero crear un nuevo sistema de monarquía. Es decir, que se rigiera todavía por jerarquías, lo que le expliqué, que unos valen más que otros. En este caso iban a ser las clases sociales, tan conocidos a los de la derecha como los capitalistas. Y los que estaban a la izquierda decían, no, huevón, hay que hacer una revolución como Dios manda. Nunca más monarquías, nunca más. Me rehúso a tener otra monarquía. Entonces, esa gente eran los de la izquierda, los comunistas. En resumidas cuentas, ahí es donde el mundo se comenzó a dividir. Ya después salieron nuevas representaciones de lo que sería la derecha como tal, el capitalismo conservador, el capitalismo liberal. La izquierda se manifestó con Karl Marx, que había escrito un libro hace un chingo de tiempo, pero nadie le había parado bola. Pero ya después dijeron, este tipo como que tiene razón, como que también es un iluminado de la vida. Entonces a Karl Marx le hicieron caso en su manifiesto comunista y siguieron sus pasos. El comunismo prácticamente es: velamos por el interés común, el interés de todas las personas. Todos valemos lo mismo, igualdad de derechos, todos cobramos lo mismo, todos pagamos lo mismo, todos lo mismo, somos lo mismo, la misma cosa. El capitalismo es cambio, yo soy un egoísta de mierda, te jodiste, si yo tengo tú no, perro. Entonces, es prácticamente lo que son las posturas extremas. Como tal, nunca los extremos son buenos, porque el capitalismo extremista, la derecha extremista, se puede convertir en lo que conocemos como una misma monarquía que había en esos tiempos, o una oligarquía. ¿Qué es una oligarquía? Es decir, es donde el poder está en la gente con buen money, o sea, buena plata, o sea, en manos de empresarios.
Y un comunismo prácticamente es donde el Estado se corrompe porque entra demasiado dinero, suben impuestos, la calidad de vida es inferior, entonces hay dichos problemas con los extremismos. Lo perfecto es buscar un punto en el centro. Y esto ha sido todo por el video de hoy, mis queridos amigos. He tratado de hacerlo lo más resumido posible, lo mejor que he podido hacerlo. Esto ya es lo mejor, ya no puedo hacerlo mejor, hombre, no está en mis capacidades, perdón. Entonces, chicos, espero que si te ha gustado, deja tu poderosísimo, pero es demasiado poderoso, un like y una suscripción, porque voy a seguir subiendo contenido así, todo filosófico, reflexivo, para que nosotros podamos comprender temas que son muy complejos, pero en la manera más sencilla posible. Ya depende de ti si quieres ampliarlo. Así que nos vemos en la próxima. Adiós.